Y regresamos con su programa Educadores, su canal Suyapa TV Educativa, hablando de los grandes retos de educación. Y bien, hemos llegado a un momento en el que, como tenemos invitados especiales en este programa, hay un pequeñísimo tiempo para poder escuchar algunas interrogantes de ustedes, si las hubiera, para que nuestros panelistas, con la brevedad del caso, puedan contestar. Rogamos, si hay preguntas, la brevedad del caso en sus comentarios también, debido al tiempo de nuestros panelistas. Así que tienen ustedes la palabra. Buenos días y muchas gracias. Mi nombre es Juan Valerio y estoy invitado por el conductor del programa que me tuvo el otro día de huésped allá en los estudios. Yo me siento muy complacido de ver a panelistas de esta calidad y sobre todo que están asumiendo próximamente responsabilidades, varios de ellos muy importantes, conducentes a transformar el proceso educativo. Fíjense que viendo el título del foro, Miradas, ¿verdad?, hacia una educación superior del siglo XXI, me pongo a pensar en ver en una visión, y lo que quiero rescatar lo que dijo la doctora Calderón. Esa visión, como me encantaría, les digo que estuviera el doctor Ramón Rosa aquí presente en esto. Es el único que fue visionario de todo lo que han tenido la oportunidad de ser estadistas. Cuando él redactó su primer Código de Instrucción Pública y dijo: yo asumo el positivismo como la guía filosófica de la educación en Honduras. Y lo dijo muy claramente: dejemos de estar produciendo bachilleres en metafísica, en teología, y comencemos a producir gente que conozca el manejo de las técnicas que van a permitir el desarrollo del país. Fíjense bien, a 150 años de eso estamos comenzando a aterrizar en la verdadera finalidad, que pues no tenemos a alguien de esa genialidad ahorita, y sería equivocado, como ya se dijo, de que quedara eso en manos de una sola persona. Debe ser compartida, como lo han dicho varios de los panelistas, y debe ser inclusiva, de manera que por ahí habría que partir, afinar esa visión para poder tener la capacidad de elaborar nuevamente, de reelaborar el sistema educativo. Y quiero rescatar finalmente lo que citó la doctora Calderón respecto de la ética, que la UNESCO está poniéndolo como una cuarta dimensión y que tiene mucho que ver con los demás problemas que se han tratado acá, porque sí, el compromiso o los compromisos que va a asumir el sistema educativo y los actores del sistema educativo tienen obligatoriamente que pasar por la dimensión ética para realmente comprometerse con el desarrollo del país. Yo espero que se tome en cuenta a los docentes. A mí el planteamiento del licenciado Esponda me parece maravilloso. Escucho que hay una voluntad, que hay una comprensión de la nueva responsabilidad que le compete a los docentes para poder participar en propuestas realmente que conduzcan a mejorar el sistema. Gracias. Muchas gracias, don Hugual. Y pasamos ahora con don Neri Víctor, que tenía una pregunta que hacer también aquí, nos está indicando con su mano. Vamos a escucharle en breves instantes, ahí me le traen el micrófono para que pueda participar. Don Neri Víctor Quiñones. Agradecer pues la gentileza y la presencia de tan honorables conferencistas. Yo más bien tengo, bueno, tantas preguntas, pero por cuestión de tiempo que decían, empiezo en una reflexión que dicen que las manos que sirven son más valiosas y sagradas que las bocas y los labios que hablan. Porque siempre he pensado que si hay una palabra tan manoseada, manipulada, desvirtuada, superada quizás solo con la palabra amor, es la palabra educación. Todo el mundo habla de educación, pero poco, la verdad, hace algo porque esto sea una
situación concreta en la vida de cada uno de nosotros. Y si los actores, los responsables no participan, estaremos siempre hablando y desvirtuando cada mes la palabra educación. Yo les pregunto a mis estimados panelistas, ¿no creen que ya es tiempo que pasemos de las palabras a los hechos? A hacer, no cosas extraordinarias, pienso yo, sino que hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Me gustaría su reflexión, porque se ha hablado, se habla y se seguirá hablando, pero ¿qué estamos haciendo verdaderamente por la que la educación de nuestra Honduras irredenta, que tanto lo necesita, pueda dar ese paso importante para la reivindicación? Gracias, don Neri Víctor. Los panelistas tienen la palabra. Bueno, como formador yo siento de que el desarrollar responsablemente mi trabajo y el trabajo de cada uno dentro del aula de clases en hacer mi clase y el ambiente de aula, el ambiente apropiado para aprender, para que los estudiantes aprendan y dejar una huella positiva en ellos. Yo siento que esa es la responsabilidad que a uno como profesor le corresponda, y el que es administrador, gestor y consejero, cada uno dentro de sus funciones, le corresponde ser, como dijo uno de nuestros asistentes esta noche, tarde-noche, no es tanto hacer grandes cosas, sino de que las grandes cosas es la suma de que cada uno de los profesores, de que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde hacer en el área de su competencia. Si yo soy formador y soy profesor, dejar esa huella que perdure y formar esa siguiente generación. Sí, tenemos una pregunta más aquí de nuestro público. Edwin Hernández, del Colegio de Pedagogos. Yo quisiera, más o menos bajo la experiencia de ustedes y ante el anuncio de una nueva reforma educativa, preguntarle, según la experiencia, claro, cuáles deberían de ser los ejes principales para llevar a cabo esa reforma, y que sea una reforma que sea en función de las necesidades educativas del país. Claro, podemos tomar en cuenta lo que viene del exterior como general, pero las individualidades, lo específico del país, según la experiencia de ustedes, sin darle un orden cronológico, sino que planteando cuáles deben ser esos ejes principales para este desarrollo. Correcto, muchas gracias. Señores panelistas, tienen la palabra. Bueno, en primer lugar, creo yo que, y conectándolo con la pregunta del maestro Neri, creo yo que esta nueva generación de dirigentes magisteriales que estamos apareciendo particularmente en el COPRUN, en el Colegio de Pedagogos, estamos tratando de hacer esas cosas ordinarias extraordinariamente bien. Yo creo que vivimos una crisis nosotros a raíz de la politización que ha tenido este país tan grave, ¿no? Y la radicalización de los sectores. Pero más allá de ello, creo yo que debemos de comprender que una reforma educativa que esté por fuera de los intereses de la colectividad, que no comprenda que vivimos en una sociedad diversa, con intereses diferentes y con cualidades diferentes también, pretender uniformar un sistema educativo para esa sociedad con tantas diferencias sería un fracaso y un terrible error. Y por otro lado, pensar en una reforma educativa que contenga elementos laborales, que precaricen más la vida laboral de los docentes, que no tenga el concurso comprometido de los docentes por sacar adelante la reforma, que genere condiciones más adversas de las que tenemos, también caminaría al fracaso. El elemento más importante, creo yo, aquí es que en este país tan necesitado de diálogos, de armonía, de espacios de consenso, este escenario que tiene el sistema educativo es una oportunidad más para darle una lección a la sociedad hondureña, que nosotros, a pesar de las diferencias, podemos construir y hacer cosas ordinarias, extraordinarias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más todavía. Buenos días, Ronnie Álvarez. ¿Cómo obtener realmente una reforma educativa verdadera, que realmente llegue al docente y a los alumnos que están en los salones de aula? Me refiero a la zona rural, a la zona urbana, que realmente llegue esa reforma educativa al aula de clase, no que se quede nada más en papel. Doctora Calderón. Tuve oportunidad de estar 18 años participando del proceso de reforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
que un hito fue el 2005 con la entrada en vigencia de la nueva ley orgánica de la universidad, pero que desde el año 2000, bueno, aquí tenemos al abogado Pérez Cadalso, que estuvo en ese proceso de debate de la nueva ley orgánica. Y si bien coincido que hay que ir generando esos cambios en el cotidiano, en lo que cada uno hace, es fundamental, porque al final las instituciones, las organizaciones son lo que las personas que las integran son. Pero ya en este momento no es suficiente, considero, de esa necesaria contribución individual. Nuestro sistema requiere de una reforma estructural. Desde sus bases filosóficas, como decía don Jubal, hoy no es el positivismo ya la corriente filosófica principal. Hay una demanda social clara de democratización del sistema educativo, y eso pasa, por ejemplo, por un eje de descentralización, porque la educación que requiere hoy el desarrollo de la zona norte o de la región norte no es el mismo que del de, gracias a Dios, por ejemplo, el territorio más excluido del país, y que pocas veces visualizamos y lo colocamos. Entonces, también se requieren cambios estructurales. Y no es un ejercicio académico plantearnos cuál va a ser el modelo educativo de Honduras, para no traer solo de fuera, sino ponerle, como decía el doctor Escoto, así como en cambio climático la matriz de enfoque es diferente, igual, ¿cuál es el modelo educativo? Y ahí, ¿quiénes saben de modelo educativo? La universidad pedagógica, pero también los profesores que se han formado dentro y fuera del país. Y a mí me sorprendió gratamente cuando llegaba a los centros educativos, solo no fui a, gracias a Dios, del resto del país, sin avisar, encontrar profesores con maestrías y doctorados en aldeas. Entonces sí creo que además del cambio en el cotidiano y los cambios personales, necesitamos una reforma estructural en las bases filosóficas, una nueva estructura del propio sistema educativo, donde no sea el nivel central de la secretaría el centro, sino que sea, como usted bien plantea, el centro educativo. La verdadera reforma educativa se vive en el encuentro histórico entre profesores y alumnos. Una reforma que no sea capaz de cambiar esa relación para que aprendan ambos es una reforma no completa. Muy bien. Y tenemos una última participación, una última pregunta. Sabemos que muchos quisieran participar, pero por cuestiones de tiempo. Una última participación. Muy buenos días. Mi nombre es Dixon Álvarez y actualmente subdirector general de Educación para Pueblos Indígenas. Hace un par de años, Honduras ratifica el convenio 169 de la OIT. Cada 4 o 5 años, Honduras participa en el examen periódico universal. Hace poco, el 2015, se le hizo a Honduras 77 recomendaciones, de las cuales casi 10 va orientado hacia el mejoramiento y el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Entonces, la pregunta que plantearía, hay un poco de temor de hablar de modelos educativos en Honduras, y para nosotros la educación intercultural bilingüe es un modelo educativo, no una modalidad. Entonces, yo aspiraría a que nosotros, en este tema de la reforma, se construyera un plan nacional de inclusión de pueblos indígenas o un plan de educación intercultural bilingüe, porque es otro asunto. Entonces, ¿cuál sería en este caso, en el tema de la reforma, la prioridad? ¿Cuál sería la participación de los pueblos indígenas? ¿Cómo sería el mejoramiento, el fortalecimiento institucional de los pueblos indígenas? ¿Será importante este tema en este tema de la reforma? Bien, para responder brevísimamente. Yo quería aportar una de las preguntas anteriores relacionadas en qué hacer. Hay que invertir. Tenemos información suficiente, yo puedo dar fe de eso. La doctora Calderón daba un hito, ocupamos $1.000 millones para reconstruir los centros educativos, eso está ahí.
¿Los tenemos? No. ¿Nos lo van a prestar? Sí. ¿Cuántos años lo vamos a planificar? Pregunta simple, 10 años, 15 años, ¿cuándo vamos a cerrar eso? Tenemos privilegio de tener una universidad especializada en la formación docente que no tienen otros países. Ahí no hay mayor discusión, porque se puede construir lo que quiera. Tenemos estructuras de padres de familia. ¿Cuánto aporta una familia al año a la escuela? ¿500 lempiras? ¿1000? Bueno, pero multiplique 1000 por 2.200.000 escolares. ¿Cuántos recursos hay ahí? ¿Y la empresa privada? Más dinero. Hay más dinero afuera, usted lo decía. Entonces, esas plataformas de los empresarios, los que aportan, las fundaciones, las ONG, la doctora Calderón daba un dato, 1.000 millones de los gobiernos locales, del 12% que está condicionado, parte va a educación. Cuando usted ve todo ese panorama, el presupuesto nacional para educación, en la última década el presupuesto nacional ha crecido 10 veces y educación ha crecido 3 veces. Entonces, ahí hay una realidad. Actualicemos el presupuesto de educación al menos a las 10 veces que ha crecido el presupuesto nacional. Y desde ahí, digamos, bueno, ¿cuál es la primera brecha que vamos a cerrar? Infraestructura, salarios. Si usted más tarde le preguntan cuánto ocupa para mejorar la hora clase o mejorar el salario base, usted lo tiene en 1 hora o en menos. Esa información está. Ahora, ¿cuál va a ser el compromiso en la próxima década para hacerlo efectivo? Necesitamos invertir fondos nacionales o fondos de cooperación. Los techos presupuestarios del país, ¿quiénes los están condicionando? ¿Fondos para educación, para salud? No, que los prioricen fondos para educación. Entonces, si esas ventanas las logramos poner en ese contexto, estaríamos en una condición de la próxima década de buscar resultados, porque el resto de los elementos está. Honduras tiene suficientes leyes en el sector educativo, suficiente institucionalidad. ¿Quién forma? ¿Quién administra? Los padres de familia son los administradores de estos 6.000 centros unidocentes que están distribuidos. Necesitamos invertir. Díganme qué plan no está hecho, qué cosa no se ha medido. La mayoría de eso está, pero vale la pena hacer un ejercicio de inversión, de actualización del recurso, de dinero. Estamos hablando de dinero. ¿Y cuánto? Y termino aquí, vean, educación es la mejor forma de ver la desigualdad social. El vicerrector decía 15% está en educación superior. Ese es el reflejo de la desigualdad. Honduras tiene 85 a 15 en relación de desigualdad. Acceso a la educación privada, de preescolar a media, 85% en la pública, 15% en la privada. ¿Qué refleja eso? Refleja un tema socioeconómico. Entonces, educación pública no está ajena al modelo socioeconómico de desarrollo que tiene el país. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor. Hemos pasado ya 2 horas hablando de estos grandes retos de la educación y no nos queda más que darle unos 15, 20 segundos a cada uno de nuestros panelistas para sus palabras de despedida. En el orden de sus presentaciones, doctor Marlon Escoto. Agradecerle y esperar que este espacio se mantenga con este u otro formato y que permita que podamos ser proactivos y propositivos en la discusión del futuro de la educación del país. Darío. Cualquier reforma, en alusión a una de las preguntas, si los profesores no están, no vamos para ningún lado. Primero, son los profesores la punta de lanza de cualquier reforma educativa que el país tiene que realizar. Muchas gracias. Don Daniel Esponda. Sí, yo creo que la matriz de la reforma se debe cambiar y debe comenzar desde los salones de clase y los padres de familia y terminar en esas grandes políticas que necesitamos. Nosotros estamos comprometidos con un proceso de transformación siempre y cuando garantice educación pública de calidad y condiciones laborales favorables para el sistema educativo, para los profesores y que permita tener ese crecimiento económico que tanto necesita el país. Doctora Rutilia Calderón. Uno de los principales desafíos de cualquier proceso de transformación educativa es lograr construir una visión compartida sin desconocer la diversidad existente en nuestro país. La diversidad que pasa por los pueblos indígenas afrohondureños,
pero la diversidad también en términos de acceso socioeconómico, etcétera. Entonces también una transformación educativa, y lo sabemos, que la educación es una de las mejores estrategias para que los países sean más justos y más equitativos. Y en ese sentido, el compromiso que hemos asumido también con esta Comisión de Transformación Educativa, y es un trabajo de servicio realmente, es totalmente ad honorem lo que estamos realizando, pero estamos seguros que en la medida que la reforma sea inclusiva y esté atendiendo necesidades reales y auténticas del sistema educativo, vamos a lograr avanzar como país. Bien, hemos llegado a la finalización de este foro conversatorio, Grandes Retos de la Educación. Nuestros expositores han sido amplios, hemos tenido una muy buena participación también de nuestros invitados especiales. Agradecemos también a usted que con su fiel compañía está ahí viéndonos siempre en cada uno de estos programas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, también a ustedes, señores invitados, y que no dudamos que este programa ha de lograr su cometido, empezar a cambiar nuestra mentalidad para poder cambiar nuestra forma de ser y lograr el aprovechamiento de todo aquello que Dios y nuestra sociedad nos brinda para poder llegar a tener una verdadera calidad en la gestión educativa y todos sus procesos. Le esperamos en nuestro próximo programa. Dios le bendiga.